Él viene pronto. Él viene pronto. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo. La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es. Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia. Esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, ven, dile conmigo. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Todos decimos ven, ven. Dile ven, ven. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a Él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo, ven, Señor. Somos la novia. El espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo siga siendo santo. El que es justo siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo, ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Piensa en esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor. Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida. Y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo. Ven, ven, díselo a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Vamos, que se oiga tu voz, mi hermano, y tus manos. Dile ven, dile ven, dile a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Ven, oh ven, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a Él. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría. Vamos a esperarlo con gozo. Vamos a esperarlo alabándole. Vamos a esperarlo viviendo en santidad. Te esperamos, Señor. Queremos verte ya.
¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama a Él conmigo. Ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen: ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo. Ven, 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 ven. Oh, ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Clama conmigo a Él. El Espíritu y la novia dicen: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Tú y yo decimos: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven. Señor Jesús, díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús. En toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Así es como la iglesia clama a Él. Ven, Señor Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué hermosa alabanza y cuántos anhelan la venida del Señor. Vemos que los tiempos de la venida del Señor están cerca, pero vemos que muchos están en las señales, en todos los acontecimientos que está pasando con la pandemia, con los terremotos, con las pestes. Pero estamos buscando al Señor, conociéndolo más cada día, santificándonos, pidiendo al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, porque lo que viene a buscar el Señor y hallar en nosotros es la fe verdadera. Por eso vamos a seguir con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia, y el tema número 8 que vamos a ver es Evangelio de la Prosperidad. Pero antes de empezar vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre, reconocerte
como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño, que tú eres santo, eres digno, excelso, digno de suprema alabanza, Señor. Te pedimos que, como todos los domingos, nos hables y no solamente podamos oír tu voz, sino poner por obra tu palabra. El poner por obra tus palabras es aplicarla, ponerla en práctica en nuestra propia vida para después bendecir a los que están más cercanos, nuestra familia, nuestra esposa, esposo, hijos y hijas y familiares, vecinos y así a todos nuestros prójimos. Pero Señor, necesitamos tu palabra, porque tus palabras nos da vida, Señor. Por eso te pido que bendigas la vida de mis hermanos, aquellos que están oyendo en familia, juntos, en estos tiempos que siguen creciendo los contagios aquí en la ciudad de La Plata. Ten misericordia de tus hijos, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor, pero sobre todas las cosas que podamos estar aferrados a ti, conociéndote más cada día. ¿Y cómo conocerte más si no es a través de tu palabra? Vemos estas falsas doctrinas que están minando la iglesia de Cristo. Vemos cómo muchos siguen a estos falsos profetas, pastores, y se desvían de la verdad. Por eso nosotros, como hijos obedientes, tenemos que predicar la verdad de tu palabra. Y solamente la verdad está en la Biblia. Tu pensamiento está en la Biblia porque has inspirado a hombres a través de tu Espíritu Santo para que podamos tener trazada tu palabra, Señor. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, Señor, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Solamente por medio de Jesús podemos entrar a tu presencia hoy en libertad, ante tu presencia para hallar el oportuno socorro y para conocerte más, Señor. Para disfrutar de tu presencia, donde tenemos paz, gozo, donde podemos disfrutar de tu justicia, Señor. Por eso te pido que bendigas a mis hermanos y les des revelación y entendimiento de tu palabra, porque solamente vamos a hablar tu palabra, porque son vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, amada iglesia y amigos que estás oyendo, el título de la octava enseñanza de nuestra serie es Evangelio de la Prosperidad. Y vamos a comenzar leyendo, si me querés acompañar. Y doy gracias al Señor por tu vida, que estás apartando esta hora o un poquito más de una hora para aprender y conocer más a nuestro Dios. Porque hay muchos mentirosos y falsos que hacen desviar aún, si fuera posible, a los escogidos, a los justos que creemos en el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué versículo? Ya Pedro estaba hablando de estas doctrinas de hombres y de demonios, porque sabemos que todo es una estrategia de Satanás para hacer desviar de la verdad, ¿sí? ¿Y qué es esta falsa enseñanza que es la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad es un movimiento que tomó mucha fuerza a fines de la década del 60 en los Estados Unidos, ya en el siglo pasado, dando continuidad a las sectas que se infiltraron en la iglesia. Ya vemos en la iglesia primitiva, ¿no?, del primer siglo. Ella dio origen, entre otras cosas, a lo que hoy conocemos como los
teleevangelistas, son esos pastores que los vemos, y tú y vos seguramente lo has visto en los canales cristianos, por ejemplo, Enlace, y vemos esos predicadores que están en un lugar, un auditorio lleno de personas, pero lamentablemente pocos que realmente son creyentes, cristianos, porque solamente los verdaderos cristianos que siguen las pisadas del Maestro pueden huir de esos lobos rapaces. ¿Cómo, te preguntarás, se dio inicio a esta teología que resurgió en los años 60, como te decía, en Estados Unidos, de las sectas gnósticas, ¿sí? Cómo se introdujo el gnosticismo ya en la, como decíamos, en la iglesia del primer siglo, que Juan siempre en las cartas hablaba en contra de aquellos que astutamente se infiltraban en la iglesia para meter estas filosofías, ¿sí? Y estos gnósticos, ¿no? Era una gran variedad que se metieron dentro de la iglesia, cuyos fundadores pretendían tener una revelación especial, un conocimiento místico o gnosis, conocimiento reservado a quienes tenían un verdadero entendimiento, ¿no? El gnosticismo fue la más seria herejía que tuvo que enfrentar el cristianismo, como te decía en el principio. Durante el segundo y tercer siglo era un movimiento ya grande, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia. Su amenaza fue finalmente derrotada por los cristianos que conocían bien las escrituras, ¿sí? Y ahora, en estos últimos tiempos, recientemente con las ideas y enseñanzas de Phineas Parkhurst Quimby, se desarrolló la metafísica y parte de las enseñanzas de la nueva era. Vemos la mezcla, ¿no?, que se introdujeron en la iglesia en los años 60, ya estamos hablando del siglo pasado. Los esposos, por ejemplo, Charles y Myrtle Fillmore, basados en estos principios, fundaron la filosofía Unity, y posteriormente Mary Baker Eddy fundó la secta conocida como la ciencia cristiana. Miren a lo que hemos llegado, ¿no? ¿Cómo llegó esto a introducirse en el pensamiento cristiano? Un pastor evangélico y metafísico llamado Hezekiah William Kenyon comenzó a leer los escritos del nuevo pensamiento de Quimby, el primero mencionado, ¿no?, el libro de Ciencia y Salud, y de la señora Eddy, como te decía, y las teorías del matrimonio Fillmore. Fue Kenyon quien se dio a la tarea de pretender unir estas creencias con el cristianismo. Simplemente sustituyó los términos confesión positiva y visualización por fe y el poder de nuestra confesión, respectivamente. Sanidad interior y muchas de las frases comunes que se utilizan hoy en día por los llamados maestros de la fe fueron originalmente empleadas por Kenyon. Frases como lo que yo declaro, eso recibo, y yo soy un pequeño Dios aquí en la tierra. Fueron dichas por este nefasto hombre. Sin embargo, no es hasta el 1934 que esta posición cobra un auge bajo el ministerio de Kenneth Hagin en Estados Unidos. Hagin fue un lector y seguidor de las creencias de este hombre, Kenyon. Casi palabra por palabra, Hagin repite cada enseñanza de William Kenyon. ¿En qué consiste esta teología, no? Teniendo en cuenta las características del carácter de los hombres de los postreros días, ¿no?, como sabemos que dice en Timoteo, capítulo 4, esta teología vino a cumplir perfectamente con los deseos de estos hombres
presentando otro evangelio. ¿Qué evangelio? Al gusto del cliente. Un evangelio que está para satisfacer el corazón materialista. Un cristianismo sin Cristo y egocéntrico, ¿sí? Para satisfacer los deseos de los hombres y no los del Señor. Pero en 2 de Timoteo 3:1 al 5, si me querés acompañar, Pablo le recuerda esto a Timoteo. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, no te metas con esa clase de gente. Y eso mismo nos dice la palabra hoy a nosotros. Nosotros debemos huir de esos lugares, de esas congregaciones y de esas personas. Y vos te preguntarás, ¿la Biblia hace referencia a esta falsa doctrina? En innumerables pasajes se deja entrever el carácter de estos falsos profetas, como leímos recién, cuya motivación es la avaricia, que los lleva a hacer mercadería con la fe de las personas. La Biblia pone tanto énfasis en los falsos profetas y también en aquellos que los siguen, dado que estos falsos maestros simplemente les dicen a las personas las cosas que ellos quieren escuchar. Y estas son palabras motivacionales centradas en el bienestar de las personas. Como dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza como pasa hoy, ¿no? Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan las cosas que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Estos falsos maestros llenan sus megas iglesias de personas que van porque quieren escuchar lo que ellos le dicen. ¿De qué le hablan en esas mega iglesias? No le hablan del arrepentimiento. No hablan del negarse a uno mismo al hacer su propia voluntad y hacer la voluntad de Cristo. Les dicen, vos sos un campeón, vos vas a ser millonario, vos vas a lograr todo lo que vos quieras. Vas a tener salud, amor, dinero. ¿Y por qué Dios permite la expansión de esta falsa doctrina? Eso me preguntaba yo, ¿no? Primero, para demostrar que su palabra es verdadera. En la Biblia nos dice acerca de estos hombres que encubiertamente se introducirán en las iglesias e introducirán herejías sin que las personas los perciban. Y serán muchos los que sigan a estos falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1 al 3 dice, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de nuestra libertad. Pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción.
Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Los que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Miren lo que dice más adelante, 2 Pedro 2:14. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables, son avaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Acá lo dice bien claro, serán aquellos inconstantes, rebeldes, contenciosos, que no son firmes en la fe. Los que solo buscan suplir sus deseos carnales serán aquellos que sigan a estos falsos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 12 dice, por la maldad, está hablando el Señor, ¿no? Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces, todos los que no quisieron creer a la verdad y que disfrutan haciendo el mal serán condenados. ¿Dios es injusto? No, es justo que no tendrá por inocente al culpable. Aquellos que, habiendo conocido la verdad, decidieron hacer su propia voluntad. Dice que estas personas acumulan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios contra los hombres. Porque uno no puede decir, no, fue aquel pastor que me hizo perder, no. Cada uno es responsable de su salvación. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Cuando un corazón es avaro, es un corazón egoísta, deseoso de todo mal deseo. Ellos prefieren un Dios genio de la lámpara, no de Aladino, que está solo para satisfacer sus deseos, su egoísmo. Entonces Dios los entrega a sus concupiscencias, como lo vemos en Romanos 1:24. Y les envía pastores falsos y profetas falsos, según el corazón de ellos, que les hablen las mentiras que ellos quieren escuchar. Por eso, mucho cuidado, amada iglesia. Cuando vemos videos de internet, ojo, prestemos atención y siempre con la Biblia para corroborar todo lo que ellos dicen. Y aún ahora mismo tenés que estar en familia con la Biblia, viendo los versículos que yo te voy diciendo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las herejías introducidas por este movimiento, ¿no? Porque hacen como un combo, ¿no? Se caracterizan por practicar similares doctrinas, ¿no? Varían su nombre de acuerdo a los países o culturas, pero el trasfondo es el mismo. Una de ellas es la confesión positiva, que la vimos el domingo pasado, que consiste en confesar positivamente creyendo que de esa manera, como si fuésemos dioses, traeremos la existencia por el poder de la positividad, lo que deseamos. Y a su vez esto consiste también en negar, por ejemplo, síntomas de una enfermedad. Si la persona siente un dolor, ella no tiene que confesar negativamente y afirmar que está sintiendo esta dolencia, ¿no? Ella debe rechazar y negar el dolor.
no tengo dolor, no siento dolor, no estoy enferma, dicen así, ¿no? Como si evadiendo la realidad de la enfermedad se va a ir. Otra característica marcada es el hecho de pasar atando a los demonios, amarrando, ¿no? Viendo demonios por todos lados. Cualquier situación que no es del agrado de la persona, ella dice, es el diablo. ¿No oíste esa frase? No, el diablo me agarró la mano y agarré lo que no tenía que agarrar. Una persona intenta abrir sus ojos de la falsa doctrina que ella sigue y alegan, tú eres un endemoniado, o intentás alejarme de la verdad. Qué triste, ¿no? Al que les habla la verdad, como hoy estamos hablando, lo tratan de endemoniado. ¿Cómo los fariseos trataron a Jesús, ¿no? Que le decían, era por Belcebú hace milagros. Como el fin de estos líderes es el dinero de las personas, ellos siguen la misma línea que llevó a la Iglesia Católica a estar envuelta en el poder religioso, económico y político, construyendo su monopolio religioso, vendiendo en siglos pasados las indulgencias. De la misma forma, estos líderes neopentecostales han generado su propio imperio de medios de comunicación, envolviéndose en la política e incrementando en billones de dólares sus ingresos personales a costas y a nombres de la fe. ¿Y por qué cada vez más iglesias adoptan esta doctrina? ¿Por qué será? ¿No será porque atrae a las personas, dando que esta falsa enseñanza está hecha a la medida del hombre caído? La ignorancia espiritual y el pretender usar a Dios como un medio para obtener de nuestros deseos y caprichos. Qué triste en qué estado está la iglesia. La mayoría de los sermones de la actualidad solo tienen palabras para satisfacer el comezón de oír de aquella multitud que solo desea bendiciones, abundancia, multiplicación y bienestar. Todo esto adornado con versículos bíblicos para darles apariencia, ¿no?, de cristiandad. Pero recordemos la palabra de 2 Pedro 2:1. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y podemos ver rasgos de esta falsa doctrina para identificarla, ¿no? Primero, que Dios promete prosperidad en lo material, riquezas y éxito a todo aquel que se una a su forma particular de interpretar el cristianismo. Estas personas dicen, ¿no?, que aquellos que piensen e interpreten igual que ellos el cristianismo, a esos va a bendecir Dios. Segundo, que la forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe. 3. O por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos, visualizar en la mente cosas materiales que deseen y orar pidiéndolas a Dios, o también atar y reprender espíritus que se suponen impiden que vengan las riquezas. 4. Un muy particular y redituable principio es la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades de dinero, los pactos que escuchamos de Cash Luna, Maldonado, etcétera, 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 ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos, se promete que Dios lo devolverá en forma sobrenatural y
multiplicado. En el contexto doctrinal anterior, los grupos de prosperidad pueden hablar de aceptar a Jesús, convertirse al cristianismo, entregarse al Señor, o Dios te ama y quiere cambiar tu vida. En un ambiente, ¿no?, todo preparado, intensamente emocional y con predicaciones que apelan a necesidades no suplidas de los que oyen, ¿no? A pesar de esto, cualquier estudiante serio de la Biblia se puede dar cuenta que la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema de materialismo y egoísmo en donde Dios se le presenta como un escalón para obtener riquezas y éxito, mientras se fomenta y manipula la avaricia de los congregantes para estimularlos a dar dinero a la organización. Esto quiere decir que el movimiento de la prosperidad, al redefinir el Evangelio en sus propios términos, manipula la Biblia y algunos conceptos cristianos para llevar a la gente al paganismo característico de nuestra sociedad consumista. En otras palabras, se trata de una forma cristianizada, entre paréntesis, del materialismo y no del cristianismo verdadero. Y vos te preguntás, ¿quiénes son actualmente los más reconocidos exponentes de esta falsa doctrina? Para que tengas una idea. Los exponentes más conocidos del movimiento de la prosperidad en todo el mundo son los siguientes. En los Estados Unidos podemos ver a Oral Roberts, Kenneth Hagin, como te decía, a Kenneth y Gloria Copeland, a Joe Austin, ¿sí?, que es también está Robert Tilton, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Paul Crouch, dueño de la mega cadena de televisión TVN, Jonás González del canal Enlace, Edir Macedo, propietario también de medios de comunicación, Marcos Witt, que está bajo el pastor Joel Austin, y de Argentina podemos ver a Dante Gebel, que es muy seguido por muchos. Y en el escenario oriental, el más conocido, que ya lo hemos nombrado anteriormente, como también César Castellanos, que es en Colombia, en Bogotá. También en el oriente está Paul Yonggi Cho. Y la lista, te puedo decir un montón más. Y vemos que muchos se han peleado, ¿no?, entre ellos, pero todos siguen la misma línea doctrinal. Por ejemplo, hace años ya se peleó Castellanos con su cuñado Fajardo y él siguió con lo mismo, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos y ver qué nos dice la Biblia y qué nos advierte Cristo de la avaricia, del materialismo. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice el Señor, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y en el 19 sigue diciendo: y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿no?, ostentando de todo lo que tenía. Había también, el versículo 20 dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos el rico estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vemos al principio en lo que leímos de los obreros que nada debe tener el primer lugar en nuestra vida sino solamente el Señor. Y nosotros como administradores, pues somos sus siervos, sus hijos, debemos ser hallados fieles en lo poco o en lo mucho. En Tito 1:7 nos dice: porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codiciosos de ganancias deshonestas. Y también vemos en la historia de Lázaro y el rico que Dios hace justicia al pobre y temeroso de él. He oído frases de pastores decirle a sus hijos: usted debe declarar: yo voy a ser millonario. Y Cristo nos dice todo lo contrario claramente en su palabra. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Cristo siempre habló en contra del amor al dinero y que debemos guardar nuestro corazón de la avaricia. Dice: entonces alguien de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo: hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Luego Jesús dijo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Lucas 12:3. Y ahora vamos a Lucas 12:13 en adelante. Entonces le contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Entonces se dijo él mismo, ¿no? Esto es lo que voy a hacer: tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años, entonces tómalo con calma, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, y eso le dice el Señor a todos los que están afanados por tener y acumular dinero o otras cosas, bienes materiales, dice: tonto, esta noche morirás y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con los que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Esta falsa doctrina de la prosperidad es opuesta al verdadero evangelio, que es conforme a la piedad, que es todo lo contrario. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, del 13 en adelante. Y vemos cómo está el gnosticismo, ¿no?, dentro de las congregaciones de la iglesia. Dice Pablo: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios.
Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Y se olvidan, estas personas obsesionadas por las ganancias deshonestas, por el dinero, vendiendo, pidiendo, ¿no?, dinero por todo. Muchos cobran por bautizar, cobran por orar, cobran por casar, hasta por otras cosas que es descabellado, ¿no? Piden dinero por todo, ¿no? Y olvidan que los avaros no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Recordemos la historia del joven rico que no fue discípulo del Señor por amar las riquezas, las posesiones, lo material. Vamos a ver esta triste historia, ¿no? Mateo 19, del 16 en adelante. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno, pero si tú quieres entrar en la vida eterna debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio. El joven le dijo, yo he cumplido todo eso. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A Cristo o a alguien más? Debemos ser sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y saber contentarnos cual fuera nuestra situación. Sabiendo que el Señor tiene el control de todo y suplirá cada necesidad. Estos falsos usan textos fuera de su contexto para ganancias propias a costas de los débiles, de los inconstantes, de los que no estudian las Escrituras. Es totalmente contrario, como te decía, a la iglesia primitiva, que ellos podemos ver en Hechos, ¿no? En Hechos capítulo 4,
Dice versículo 34 al 37, dice, en el grupo de creyentes no había ningún necesitado porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles, después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Todo lo contrario a lo que enseñan estas personas. Y en Filipenses capítulo 4, 11 al 13, dice Pablo, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Estos mentirosos se engañan diciendo, vos sos un hijo del rey. No, nunca vas a ser cola sino cabeza. Y usan el texto, ¿no?, de Deuteronomio 28:13, que dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Acá Dios, en este texto, en Deuteronomio, está hablando y advirtiendo al pueblo que si ellos obedecían los mandamientos, los bendeciría en la tierra prometida, que ellos iban a heredar, que ellos iban a poseer. ¿Sí? Y todos sabemos la desobediencia y cómo se apartaron del Señor los israelitas y cómo fueron esclavos, ¿no?, por su desobediencia. Olvidan estos falsos pastores, profetas, aparte de obedecer las palabras del Señor. Si vamos a la historia como veíamos de los discípulos, de los profetas, ninguno fue rico. En Hebreos 11, 37 y 38 nos dice de los profetas, ¿no?, y de los apóstoles y de todos nuestros hermanos. Los mataron a pedradas, los cortaron a la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras por la fe, fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no lo merecían, ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y en huecos. Y no era porque hacían votos de pobreza como siglos después hicieron voto de pobreza gente que era rica y dejó todos sus bienes, porque ahí también cuando hablamos de Bernabé, él que dio todo, sino dio un terreno y él tenía su vivienda también. Otros no, otros daban todo eso conforme a lo que Dios a cada uno nos da, ¿no? Son los dones del Señor. Pero estos nuestros hermanos no era que hacían voto de pobreza, iban huyendo porque eran perseguidos por predicar la verdad. Y en Hebreos 11, 24 al 26, unos versículos antes, podemos ver que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, escucha, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Moisés
dejó de lado las riquezas de este mundo para servir a Dios. No se dejó endulzar el oído por aquellos placeres temporales del pecado. Y que hoy en día predican estos falsos dentro de las congregaciones de paz, amor, salud, dinero y salvación para todo el mundo. Como si no hay infierno, como que no va a haber un justo juicio de Dios. Y los que siguen a estos falsos, si no se arrepienten, estarán juntos con estos falsos en el lago de fuego. Vos me podrás decir, es duro, pastor. Pero estas personas están predicando otro evangelio y están bajo el dominio de Satanás. Mirá lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso, amada iglesia, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos el Señor lo suplirá. No nos dejemos engañar por el tentador. Cristo ya nos proveyó de todo en la cruz del Calvario. Nos dio la vida eterna, la salvación, la justificación, la santificación y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice en Efesios. Todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que necesita nuestra alma, solamente Cristo nos puede proveer, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Debemos entender, amada iglesia, que la vida del hombre no consiste en lo que posee, sino en tener su fe en Dios. Ora conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos delante de tu presencia. Tú conoces todo. Tú conoces todo de nosotros. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana, en esta hora, en este momento. Te pedimos perdón si hemos tenido en nuestro corazón avaricia. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones, nos limpies de nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendigas, que nos des entendimiento. No solamente entendimiento, sino el querer como el hacer por tu buena voluntad, para hacer tu voluntad que es buena, es agradable, perfecta. Que tengamos siempre presente tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Ordena nuestros pasos conforme a tu palabra. Y Señor, tú lo sabes todo. Por eso nos presentamos delante de ti como iglesia para que nos limpies, nos purifiques, nos santifiques. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que no nos dejemos llevar por nuestro corazón, que es engañoso y es perverso,
sino por tu palabra. Guarda nuestros corazones, Señor, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Que nuestro tesoro seas tú, Señor Jesús. Que en ti está todos los tesoros de la sabiduría. Y como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a ti. Pero no un temor de miedo a ser condenados, sino un temor de respeto. Queremos amarte, honrarte con nuestra vida y obedecerte, Señor. Porque para los que te aman, todo nos ayuda bien y tú azotas, corriges, exhortas, disciplinas a todo aquel que tomas por hijo. Y gracias te damos por ser humillados delante de ti y de tu palabra, Señor. Porque si hay orgullo en nosotros, se desvanece en tu presencia. Humildemente, Señor, te damos gracias y te doy gracias por mis hermanos, por mi amada iglesia que está oyendo esta palabra, donde nos muestras que la vida del hombre no consiste en lo que tengamos, porque no es como el mundo dicta, ¿no? Según lo que tenés, sos. Y eso es una mentira. Sino que debemos ser ricos para contigo, Señor. Que no consiste en el dinero, sino de tener una comunión contigo. Y solamente lo hacemos a través de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por haber escuchado nuevamente tu palabra, aprender más de ti, que nos advierte, nos exhorta, nos guía, nos ayuda para no desviarnos de la verdad por el afán de acumular dinero o riquezas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, te bendigo, te saludo, te mando un abrazo. Estamos en estos tiempos difíciles donde escuchamos cualquier barbaridad, como vemos de la doctrina de la prosperidad, que vemos que el Evangelio es conforme a la piedad. Vivamos conforme a la piedad. Bendigamos, ayudemos a nuestros prójimos, a los que nos ultrajan, nos persiguen, no solamente a los que nos aman, sino a todos nuestros prójimos. Porque así demostramos que somos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. Te mando un saludo de parte de mi esposa, mis hijos. Oramos por ustedes. Estemos orando los unos por los otros, santificándonos, no solamente viendo las señales, sino santificando nuestras vidas, buscando más y más a nuestro Dios y prestando atención a la palabra profética más segura. No lo que dice un pastor, lo que dice el profeta de turno, sino la palabra. Cristo ya nos advirtió todo, pero Cristo viene a buscar a una iglesia santa, pura y sin mancha. Prepárate porque el Señor viene pronto. Que Dios te bendiga. Misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador,
misericordia, qué grande es tu amor. Dile: más grande que los cielos, más grande que los cielos, tu misericordia eterna es, maravillosa, inagotable. En ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Cuán preciosa es tu misericordia, Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Cuán grande es tu misericordia, mi Dios. Decláralo una vez más. Cada mañana tus misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor. Más grande que los cielos, tu misericordia eterna, eterna es, maravillosa, inagotable. En ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Cuán preciosa es tu misericordia, Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, oh mi Dios, en ti yo confiaré. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, oh, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Dilo con todo tu corazón. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios.
es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi Dios, tu nombre alabaré. En ti yo confiaré. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Tu nombre alabaré, oh, en ti yo confiaré. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Más grande que los cielos oh Señor, es grande tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres fiel siempre.